para una de las cosas que yo tengo años como pastora y, y atendiendo a los hermanos en distintas áreas. Y una de las cosas que más me conflictó como persona es saber o de escuchar que los hermanos consideran normal y aún se lo llamaban bendición, el hecho de saltarse, por ejemplo, los conductas regulares porque una persona intercedía por ellos y y no cumplían el conducto regular, y ellos le llamaban bendición. O también cuando obtenían cosas que obtenían beneficios o materiales o beneficios de tipo social o algún tipo de beneficio, eh, por vías que no eran las correctas, ¿verdad? Dineros que no eran correctos. De hecho, siempre me preocupaba a mí la gente que trabajaba en los servicios públicos, de que no se metían, hablándole que no se metan en cosas, no acepten ciertos regalos que a la larga te comprometen, porque incluso dentro de la iglesia, ustedes se acuerdan que cuando la Biblia habla en el Génesis de Nimrod, ¿se acuerdan de Nimrod, un personaje muy particular? No hay mucho antecedente de Nimrod, pero sí dice que era gran cazador delante de Dios, ¿se acuerdan? Pero cazador ¿de qué? ¿De qué cazaba él? Entonces, como que suena como cazador de animales, eso no tiene ni una significancia. El hombre era un cazador de almas. Por eso, por eso el Dios tenía una persona, tanta gente, para construir más tarde la torre, de lo que se llama el Torre de Babel. Entonces, y, y en la iglesia existen cazadores de almas. Esa gente yo la aborrecía. ¿Qué pasa? Son personas que de alguna manera te hacen un favor, pero no permiten nunca que tú se los pagues. O hacen algo por ti y te hacen sentir un deudor eterno. Te hacen sentir que tú sientes tu alma oprimida porque tienen la tendencia a querer agradar a esta persona que hizo algo por ti, y algunas veces estos cazadores de almas llegan a un punto de pedirte cosas que son completamente contrarias a Dios, ¿verdad? Porque son personas, ahí está, miren, ahí te admití, eh, son personas que actúan bajo ese precepto, cazar almas. Y por eso hago un paréntesis, ten cuidado mucho con la gente que hace algo por ti dentro de la iglesia, porque nosotros sabemos que dentro del ambiente cristiano nos tenemos que amar los unos a los otros, y hay mandamiento, por ejemplo, Santiago, que tú no puedes ver a tu hermano necesitado y permanecer indiferente, ¿verdad? Y esa ayuda que tú haces por tu hermano es el nombre del Señor. Y no tiene por qué ser una ayuda que esté esperando una retribución. Pero hay personas dentro del cuerpo de Cristo que yo creo que no son cristianos y que cazan almas. Y hacen que el hermano débil se sienta tremendamente afligido porque se siente el deudor de aquella persona. Y esta persona la hace sentir deudor. Y después están los otros, personas que, como digo, te cuentan como una gracia la obtención de cosas. Me recuerdo, no voy a decir el personaje, que un día me invitaron para ayudar a un hermano que estaba en una eminencia política, que estaba pasando un problema matrimonial. Y ahí acudieron varios digamos, de los líderes, y el pastor me pidió que yo también asistiera. Entonces, y de hecho, este hermano yo nos llevó a un restaurante, cosa que a mí me pareció lo más inapropiado para una reunión de ese carácter, y le dijo a la gente que pidiera lo que quisiera. Y ahí ustedes saben cómo son algunos clientes, que era un restaurante de carne, y yo miré lo que podía pagar y me pedí un café, que era lo que yo podía pagar, porque no iba a aceptar que por ningún motivo que me lo pagara él, porque significaba que ya estaba comprometido en el consejo. Entonces este hermano empezó a contar que había hecho algo por alguien, siendo un directivo municipal, había hecho algo por algo, y que esta persona, a modo de agradecimiento, le había entregado 5 millones de pesos. Y yo encontré que eso era algo totalmente, una cosa horrible. O sea,
un acto de corrupción. Entonces yo observé que todo, esperé que las eminencias que están a mi lado dijeran algo y no dijeron nada. Prácticamente lo celebraron. Y ahí yo salté y dije, no, 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 espérense un poco más. Esto lo que usted acaba de hacer es corrupto. Le dije. O sea, usted no tiene por qué ser un servidor público, usted no tiene por qué recibir dinero porque usted ayuda a una persona a obtener algo. Entonces, entonces me doy cuenta que dentro del cuerpo de Cristo hay personas que consideran normal lo que es corrupto. Y incluso algunos le llaman bendición. Y en estos tiempos, y obtener, o sea, cuando nosotros nos movemos como cristianos, todo lo hacemos como para el Señor. No, no hay otra motivación que mueva nuestros corazones. Y no debieron recibir nunca ninguna retribución por haber ayudado a alguna persona. No corresponde. Porque incluso el Señor es súper fuerte en eso. Cuando dice que si tú estás esperando que te lo pague una persona, olvídate de la recompensa de Dios. Entonces, por eso quisiera hoy detenerme en algo que usted ya ha leído muchas veces, pero quiero detenerme en algunos aspectos y recordarle a usted que tenga cuidado cómo se maneja en esta vida, porque en los tiempos de necesidad la tentación es muy grande. La tentación es muy grande a obtener dinero indebidamente. La tentación es muy grande a obtener recursos indebidamente. La tentación es muy grande a participar en corrupción. Sobre todo cuando la persona está pasando un momento difícil. Entonces ahí viene que un creyente tiene toda su fe puesta en Dios, que Dios es el que lo va a sustentar. No puede esperar de otra manera. No debe esperar que hayan personas que lo sustenten, porque el ser humano va a cobrar lo que quiera. O sea, nadie, dentro del contexto humano, nadie hace algo gratuitamente. Solamente los creyentes motivados, escuche esto, los creyentes motivados por Jesucristo y en mandato del Señor, bendicen al hermano sin esperar nada a cambio. Pero hay algunos que tienen la mente distorsionada. De alguna manera han sido contaminados por el mundo y actúan con la ley del mundo. Y usted no es del mundo, usted es de Dios. Usted está en otra dimensión. Y si usted no entendió eso, su vida se va a complicar mucho. No olvide, y otra de las cosas, que usted debe entender que la Biblia dice que no rey Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra cosechará. Y ahí entramos a un dilema grande, porque muchas veces como pastor esperé, llegó gente a pedirme consejo, y resulta que como pastor o como líder, perdóname, pero me destripaba, si se puede decir, o me orando y no teníamos respuesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay cosas, a ver, por más que usted ore, por más que usted diga cosas, la ley de Dios se cumple sí o sí. O sea, usted no puede pasar por sobre el mandamiento de Dios por ser creyente. Usted no está eximido del cumplimiento de los mandamientos de Dios y tampoco está eximido de las consecuencias del no cumplimiento. O sea, si usted no cumple los mandamientos de Dios, usted va a ser expuesto a todas las cosas que salen en la Biblia que le van a pasar no creyente. Entonces, muchas veces la gente no te cuenta que detrás de eso hay un historial que Dios no se lo va a pasar por alto. Por lo tanto, Dios no va a contestar ciertas oraciones donde la persona está bajo digamos, las consecuencias de sus acciones, las cuales Dios no las va a saltar. Entonces se produce una inconsecuencia, lo que la persona quiere y las consecuencias de él. Entonces la gente dice, oh, es que Dios, no, 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 por favor, Dios no va a saltarse por ningún motivo las consecuencias de aquellas cosas que a usted le van a pasar. Si usted no cumple la ley de Dios, déjese de pensar que usted, por ser creyente, no les toca las consecuencias. No, no, no. Usted, por ser creyente, tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Su salvación está porque un día se saltó a Cristo. Pero eso no lo exime de transitar en este mundo bajo todos los preceptos divinos. Más aún, Jesús dice que es el Dios bueno que hace salir sobre bueno o malo y hace llover sobre justos e injustos. O sea, lo que le pasa a todas las personas, lo va a pasar a nosotros. Y ojo,
Hay personas que no han aceptado a Jesucristo, que conocen la ley de Dios y las cumplen y son bendecidos conforme a las promesas de Dios con esa ley. Porque las leyes no son para los creyentes, son para todo aquel que las cumple. Por favor, entienda eso. Ah, pero ¿cómo este incrédulo va a ser bendecido? Porque está cumpliendo, ya sea por una fe o por con una conveniencia, pero Dios no se niega a sí mismo. Y si dice Dios que si tú honras a tu padre, te va a ir bien. Ah, pero sé, para un creyente o no creyente, porque son principios divinos que están más allá de eso. Entonces, como dice Pablo, ¿qué ventaja tiene de ser creyente? Mucha. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tienes el Espíritu de Dios que te guía. Tienes muchas ventajas. Pero vuelvo a insistir, cuida tu mente de creer que tú puedes andar haciendo lo que se te antoje en la vida. Entonces, para usar bien el tiempo, quiero que vamos a Efesios, capítulo 4, vamos a leer, la primera parte la voy a leer, no me voy a detener mucho porque quiero detenerme en la segunda parte de este texto. Dice, la nueva vida en Cristo. Una cosa que ha sido una discusión permanente que he tenido con algunos hermanos que exaltan los ministerios, exaltan como por ejemplo los ministerios proféticos, los ministerios apostólicos. Si usted se da cuenta, a lo que más se refiere Pablo es a cómo debemos conducirnos como creyentes. No habla tanto de los ministerios proféticos, apostólicos, se refiere muy latamente, muy cortito a esos ministerios. Pero lo que el énfasis de Santiago, de Juan, de Pablo, de todo, es cómo usted debe conducirse como creyente. Y si la Biblia y estas cartas gastan casi el 60% o tal vez más en esa orientación, démosle la importancia. Para Dios es sumamente importante que nosotros seamos testigos de Dios, no solamente de palabra, sino de hecho. El Evangelio de Jesucristo es lo más poderoso en esta tierra para renovar al hombre. Entonces, vamos a leer un poco. Dice, el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces dice, se supone que en Efesios está escrito a los demás gentiles, que ya no anden como el resto, porque ya no son como el resto. Cuando tú te entregaste a Jesucristo ya no eres la misma persona. Por eso muchos creyentes tienen problemas con su familia, tienen problemas con sus amigos, tienen problemas porque ya no pueden ser los mismos, porque tú ya no eres el mismo, tú tienes que aceptar eso. Ahora, tampoco tienes que, ojo, porque de alguna manera algunos creyentes en una falta de enseñanza se sienten a ver, como superioridad moral. Nosotros no somos superiores moralmente a nadie. Que tomemos el camino de hacerle caso a Dios y seguir su palabra no nos hace superiores moralmente. Pero hay creyentes como que le tiran encima a su familia eso, como se lo enrostran de muchas, o se va a ser más creyentes que son. No, hermano, no somos superiores moralmente, somos pecadores que estamos siguiendo un camino de santificación, pero no más que eso. De hecho, el creyente que insiste en esa posición, cuando comete un error, lo hacen pebre, perdón la expresión, lo barren porque él mismo se puso la soga al cuello. En vez de decir, estoy en un camino de ir cambiando, de ir mejorando como persona, ellos se ponen con seguridad moral y algunas veces miran con desprecio al resto de su familia y a sus amigos. No, hermano, no es eso lo que nos pide Dios. Todo lo contrario nos pide. Ahora, cuando dice que nos demos como los otros gentiles, no significa que somos superiores moralmente. Somos personas que Dios está en un trabajo de santificación. Entonces. Cuando tú eres humilde y cometes un error, la gente te va a apoyar. Pero cuando tú eres soberbio y te crees superior moralmente porque un día no entendiste bien la palabra de Dios, la gente te va a odiar y cuando te caigas te van a pisar. Ahora, hermano, no están haciendo lo que tú mismo sembraste. Ten cuidado cómo te presentas. Siempre humilde, no participando. Entonces, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Exacto, ellos viven en un mundo entenebrecido, porque están en el mundo de las tinieblas, al cual tú no estás. Dice, por la dureza de su corazón, porque su corazón está duro y no se quiere abrir a la palabra de Dios. Todos los días en mis conversaciones, no me acuerdo, te pasa lo mismo, me encuentro con personas que están endurecidas el corazón y cuando uno intenta hablarles de los beneficios de ser un creyente, su corazón es burlesco,
en televisión duro y no quieren saber nada. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, o sea, apetito desordenado, esto no tiene que ver con la sexualidad solamente, tiene que ver con todo apetito desordenado, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pureza. Man, nosotros nos hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, importante. Porque ¿quién le enseña a usted? ¿El pastor? ¿Quién le enseña a usted? ¿El apóstol? ¿Quién le enseña a usted? No, hermano. Al que usted le enseña es a Jesucristo. Que use la palabra de Dios, que yo en un momento esté tomando la Biblia para explicar algunas cosas y exhortarlo, no significa que soy yo, esta palabra no es mía, es de Dios, es de Cristo, ni siquiera del apóstol Pablo, es del Señor, que el Señor está enseñando a usted cómo debe conducirse. Dice, si en verdad lo habéis oído, habéis sido por él enseñados. Usted no aspira a ser enseñado por hombre alguno, sino por el Espíritu que le trae que le trae la palabra de Cristo a su corazón. Pero la enseñanza de Dios es bien clara, conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahora mire lo que yo quiero tener un poquito más. En cuanto a la pasada, dice despojado del viejo hombre, está viciado conforme al ser engañoso. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo despojado del viejo hombre, es como que yo me saco el traje en cierto modo, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Esto es como la pelea de dos perros. O sea, hay dos perros peleando en mi vida. Un perro de una natural. Entonces, cuando dice despojado, son actos espirituales. Por ejemplo, para que usted pueda entender, si usted tiene dos perros en su casa y los ambos son collerudos, buenos para la pelea, pero usted alimenta más uno que al otro, ¿quién cree usted que gana? Por supuesto, el perro que está mejor alimentado, que está más fuerte, porque está en mejores condiciones. Ahora, cuando dice despojado de viejo hombre que está viciado, significa que yo no voy a estar alimentando a ese viejo hombre. Y eso me ayuda a despojarme de él, porque no es un acto que yo quisiera, porque el viejo hombre siempre va a estar latente ahí, va a estar esperando la oportunidad para manifestarse. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre pasó toda su vida enseñado por usted para vivir, él fue el que vivió su vida y está, y nosotros nos despojamos de él. Ahora, ¿por qué Cristo no lo saca definitivamente? ¿Por qué me da la orden a mí de despojarme? Porque, porque ese viejo hombre es el que marca el punto de fidelidad. Porque yo decido no andar en ese viejo hombre. De hecho, hay creyentes que les cuesta mucho pensar en dejar ciertas cosas, las cuales gustan y hasta aman, y que son contrarias a Dios. Por eso es un acto voluntivo, un acto donde yo conscientemente llego a la conclusión que ese viejo hombre es altamente dañino para mi vida y que no me conviene y que me está matando. Ahora, las cosas del viejo hombre no desaparecen de así así, porque de repente, por ejemplo, me puedo encontrar actuando indebidamente contra una persona que es de viejo hombre y de repente inconscientemente lo hago. Hay personas, por ejemplo, que son muy buenas para el garabato y les cuesta mucho sacarse el garabato de encima. Es entendible porque fue enseñado hoy, el viejo hombre constantemente se está manifestando, pero lentamente Dios va a producir un efecto de esas cosas van desapareciendo, porque el Señor trabaja con mi vida. Hay cosas que por un acto espiritual de Dios desaparecen casi automáticamente, pero hay cosas que se demoran, que son un trato de Dios. Dios sabe cómo hace esto en tu vida. Tu expectativa es obedecer estaba despojado de viejo hombre. O sea, tener el deseo de que el viejo hombre no impere mi vida. Sacar la violencia, sacar todas esas cosas que a Dios no le agradan. Tú las puedes justificar, tú las puedes racionalizar. Bueno, es que si no hubiese pasado esto, yo no hubiese hecho esto. Hermano, eso no te exime. Olvídate que en tus actos personales de pecado tú puedes extender la culpa a otro. Nosotros somos responsables, todos nosotros, de nuestros actos de pecado o de las cosas que no podemos decir, no, es que si esto no hubiese pasado, yo no hubiese actuado así. No, ante Dios eso no corre.
Cada uno responsable ante Dios porque hemos sido sellados por Cristo. Tú no puedes traspasar la culpa a otro. Tú no puedes desligarte de tu responsabilidad diciendo no. Y esto es súper importante, hermano, porque cuando estemos frente al juicio de Dios y ante la presencia de Dios, nadie podrá autojustificarse. Entiéndelo ya. Dios aborrece al hombre que se autojustifica, que fue el pecado de Saúl cuando fue en que grabamos a Samuel, de no obedecer. Él quiso autojustificarse. ¿Qué dice la Biblia? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La única justicia que Dios acepta es la de Jesucristo. Y cuando tú aceptas a Cristo, toda la justicia de Cristo pasa a ser parte tuya. Entonces tú eres justificado o porque Cristo pagó por ti. La justicia de Cristo es la que está actuando en ti, no la tuya. Tienes que darle gracias a Dios eternamente, darle gracias a Dios por siempre, que eres justificado porque Jesucristo te justifica. Pero en ti no hay justicia. En ningún hombre hay justicia, en ninguna mujer hay justicia. Nosotros no tenemos justicia. Y el que se autojustifica ante los ojos de Dios, Dios lo aborrece. Porque no hay justicia en ti. Entonces no vas, cuando compadezca ante el tribunal de Dios, olvídate que tú vas a empezar con excusas. No, no, no va, no es valedero. Por eso tú tienes que, frente a cualquier cosa que, aunque haya sido gatillado por otra persona, tu respuesta es tuya. Supone que tú tienes a Dios y tú sabes cómo debes actuar. No importa eso. Tú eres enseñado por Cristo. Entonces, pues, dice renovado, pero en el espíritu de vuestra mente. Dice renovado en el espíritu. No dice renovado en vuestra mente. Eso ya lo he explicado muchas veces. Me ayudó a hacer un tema. Cuando dice renovado en el espíritu de vuestra mente, dice renueva lo que le da vida a tu mente. Lo que le da vida a tu mente, porque tú no puedes renovar tus pensamientos. Los pensamientos vienen solos. Un mal pensamiento de repente viene, alguna vez una bronca, un mal pensamiento contra una persona, este gallo es un imbécil, y tú estás pensando en garabatos contra él y todo eso, se te vino a la mente. Un pensamiento de odio, un pensamiento indebido, un pensamiento sexual, un pensamiento de robo, no sé, los pensamientos vienen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, lo que le da vida a tu mente, renóvalo. Porque si tú consumes pura basura, ¿qué crees tú que va a tener tu mente? Basura. Pero si tú te metes con Dios, con su palabra y con cosas así, ¿qué es lo que va a producir tu mente? Las cosas buenas. Por eso dice, renueva lo que le da vida a tu mente. Renueva el espíritu de esta mente. O sea, empieza a no consumir cosas que van a afectar tu mente y consume cosas que van a bendecir tu mente. Y eso te la hace más fácil. Porque controlar los pensamientos es casi imposible, pero controlar lo que yo consumo es muy fácil de hacer. Por eso la pregunta es, renueva, renueva lo que le da vida a tu mente. Gracias, Señor, porque no hace fácil las cosas. Gracias, Señor, porque no hace más. Porque la orden es dura. O sea, Señor, pero es que yo no puedo controlar mis pensamientos. Y dice Dios, lo entiendo. Pero sí puedes controlar lo que alimenta tus pensamientos. Y si tú te alimentas de la palabra de Dios, tú te alimentas de... Por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo dice, sal de aquellas comunidades donde todo lo que se habla es nefasto. No participe en eso. ¿Por qué? Porque van a afectar tu mente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Renueva. Hay momentos, hermano, aunque suene doloroso hacer, hay momentos en que uno tiene que cortar ciertas amistades, tiene que cortar ciertos círculos. O sea, no porque uno no odia a la persona, porque uno dice, no estoy en condiciones de cambiar a esta persona, porque yo no la puedo cambiar. Y esta persona que no quiere tener un cambio, y su conversación, y sus pensamientos, y su juicio me están afectando. Me quiere hacer participar en pelambre, me quiere hacer participar, y eso, ¿qué es lo que hace? No renueva mi mente. Entonces, una vez uno tiene que separarse de ciertos círculos, no porque se sienta mejor, sino por la salud propia de uno. Me doy a entender, ¿verdad? No se trata de mirar con desprecio a nadie, hermano. Pero hay batallas que tú no debes pelear. Y que el mismo Dios dice, apártate de ahí. Hay momentos en que uno puede estar en ciertos lugares porque uno puede hacer una obra de bendición. Pero uno tiene que, cuando Dios te dice, aquí no sigas acá, salte, sal de ahí. Entonces, quedado, según Dios, ahora quiero decir, por lo cual, y aquí viene lo que yo quería hablar, desechando la mentira, nosotros no hablar verdad cada uno con su prójimo. Muchas veces nosotros podemos estar mintiendo inconscientemente o son reacciones ante la culpa.
Pero dice que debemos desecharlas. ¿Qué significa? Debemos considerarla inútil, inservible, basura, desecho. Dice, debes desechar la mentira. La mentira no sirve. Y lentamente nuestra vida tiene que ir transformándose en una verdad constante. No es que de la noche a la mañana se emprese la mentira, porque tenemos tendencia a la mentira, sobre todo cuando somos impelidos a ciertas cosas que nos incomodan, o sobre todo cuando hemos cometido un error y queremos salir del error. Es algo que nos nace porque está en nuestro viejo hombre de tratar de salir. Pero dice, desecha la mentira, porque la mentira va a trae consecuencias nefastas. La mentira tarde o temprano manifiesta su consecuencia horrible. Entonces dice, vamos a llegar a la conclusión, dice Pablo, que tú tienes que considerar la mentira como basura, como desecho, desechan. Y eso es un trabajo interior, mi querido hermano. Por eso nosotros debemos meditar en la palabra de Dios y llegar a acuerdos con Dios. Esto no solamente se cree por fe, sino que se concuerda. Por eso dice que debemos meditarla. ¿Qué significa? Que yo le doy vuelta a ciertas verdades de Dios y le doy vuelta en mirar y la medito esa verdad. Aquí no se trata de meditación interior, se trata de meditar en una verdad de Dios. Yo medito en esa verdad, le doy vuelta, me peleo con Dios hasta que esa verdad llega a ser una cosa esencial en mi mente y digo yo, Dios tiene razón, es lo mejor que hay. Entonces, pero se produce el producto de la meditación, que esa meditación hace que esa verdad quede grabada en mi mente, en mi corazón. Entonces, empezamos a meditar esas cosas. Entonces, yo llego a meditar que la mentira lo único que produce es daño. Dice, porque somos amigos los unos de los otros. Dice, mismos podemos tener. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo. La ira es algo que brota producto de algo. También Dios se aira, pero la ira de Dios es santa. Nuestra ira no es santa. ¿O acaso no veis que dice Dios que se ha airado? Que se airó con el pueblo de Israel. O sea, el airarse no es pecado. El pecado es que yo a través de la ira actúe en forma indebida. La ira no me puede llevar a mí a situaciones en las cuales yo peque contra personas o más peque contra Dios. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. Y dice, no mantengas la ira, porque la ira va a mellar tu alma. Hermano, hay cosas que hay pecados que te afectan la ira, te afectan la vida. Hay cosas que te afectan fuertemente. Hay un momento en que hay situaciones que tu alma queda como golpeadita. Ah, parece que, ay, Dios mío. Hay cosas que, me están escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Hay cosas que afectan tu vida, tu alma. Alguna vez se te va a acostar como si te hubiesen dado una paliza en el alma. ¿Te ha pasado? O te sientes como, pucha, cometí este error y te afecta tanto tu alma, o cometiste pecado y está tan afectado tu alma que sientes como si te hubiesen golpeado. Qué bueno, porque el pecado no te puede ser indiferente. O un creyente, el pecado no es indiferente. El pecado. Y cuando nos vamos airados y tenemos, algunas veces queremos persistir en el ojo, la Biblia, aquí el consejo dice, airaos, pero no pequéis. O sea, la ira te va a brotar, no hay problema. Pero no, dice, pero no la mantengas. O sea, no va a determinar el día que tú sigas con ira. Tienes que buscar cómo solucionar eso. Ya sea perdonando, ya sea pidiendo perdón, no sé, pero tú tienes que dar una solución ya. Y las soluciones están en la palabra de Dios. Las soluciones están dadas por Dios. Puede que no te gusten, puede que te incomoden, pero Dios tiene soluciones. O sea, tú no estás abandonado. Tú no estás, no, pero Señor, ¿qué hago ahora con mi ira? Tú tienes que salir. Dice, ni del lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovechar que tú te sientes mal. ¿Para qué? Para que se ponerte pensamientos de venganza, pensamientos de aquí y de acá. ¿Qué es lo que van a hacer sus pensamientos? Destruir. Dios no quiere que tú peques y que le des lugar al diablo, porque el diablo está esperando la oportunidad, pues. El diablo está esperando la oportunidad, y en eso consiste su ministerio, en ver tu debilidad. Y es lo que intentó con Jesús en el desierto. Siempre va a intentar hacer algo. Y dice, no demos lugar al diablo, cerrémosle la puerta, porque si yo perdono, le cierro la puerta. No. Pero si no perdono, él puede estar alimentando pensamientos de venganza.
¿verdad? ¿Me voy a entender? Él puede estar, y de ahí puede pasar a hechos. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces dice, claro, pero lamentablemente dentro en algunos creyentes el hurtar no es un problema. Tú no eres hijo de la filosofía y de la política. No lo eres, eres hijo de Dios. Te guías por los patrones de Dios. Y si alguna persona te dice que tú te mereces, que socialmente te mereces ante la injusticia, tomar algo que no te debe porque compensa, no, hermano, nosotros no estamos en ese mundo. Puede que el razonamiento sea muy comprensible, puede que sea muy así, pero nosotros estamos conforme a Dios, no conforme al mundo. El hurtar y el robar no es parte de lo que Dios quiere en nuestra vida, aunque sea para compensar la injusticia. No es parte de nosotros. Nosotros esperamos la justicia de Dios, no la justicia del mundo ni de los hombres. Ahora viene una elección bien complicada en este país. Tenemos nuestra visión clara de lo que nos gustaría, pero nuestra esperanza no está en el nuevo presidente, está en Dios. Él es el que nos sustenta. Y nosotros vamos a hacer lo mejor para ser buenos ciudadanos, pero nuestra esperanza está en el Señor. Él es el que nos da nuestra provisión y el que nos da todo, ¿verdad? No podemos salirnos de eso, pero tampoco podemos ser ciudadanos indiferentes. Dice, y que tengamos que compartir con el que necesita. Mire, nuestro ser debería ser siempre dar, no estar recibiendo. Yo le estaba contando a una persona que durante el tiempo que estuve como pastor ahí en el colegio, nunca no le pedimos ninguna cosa al colegio. De hecho, un día me invitaron a una ceremonia sorpresa, y no tenía idea, celebrando un aniversario del colegio, y me hacen pasar como una para darme un galardón a la iglesia, porque fue a la iglesia, galardón de reconocimiento por todo el bien que hayamos hecho con el colegio. ¿Por qué? Porque constantemente estaba preguntando qué necesita, qué puedo hacer. Pintamos una cosa, un día le arreglamos la oficina a la directora que era una asquerosidad. Un hermano que limpió la forma tuvo 3 días sacando ácaro. Me dijo, esta fue más asquerosa que he limpiado. Arreglamos la silla, todo. O sea, tú siempre tienes que estar a disposición de dar. Pero sin embargo existen un montón de creyentes pidigüeños, hermano. Pidigüeños que siempre andan buscando como si tuvieran un Dios que... No, hermano, no es así. De hecho, muchas veces uno siente vergüenza ajena cuando llegan a autoridad del culto que no los dejan tranquilos pidiéndole cosas. No, al que tienes que pedirles a Dios, no a los hombres. A los hombres tienes que bendecirlos con la palabra para que se salven, para que conozcan a Cristo y si puede hacer algo, colaborar. No estamos para eso. En nuestra necesidad, en nuestra carencia, algunas veces lo que tenemos, lo poco que tenemos o lo mucho, siempre te buscar bendecir a alguien. Porque Dios es nuestra compensación. Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Pero podemos dejar huella de bendición. Me quedan 5. Dice: ninguna palabra como pie sale de vuestra boca, sino la que sea buena para hacer edificación al fin de la casa a los oyentes. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerda usted que dice que el Espíritu Santo es una fuente que salte para la vida eterna? Claro, porque si usted está en una fuente, ahí cerca, por ejemplo, la fuente que está ahí en la Plaza Victoria, y usted ve que esa fuente está saltada y que cae el agua de vuelta y que salpica para todos lados. Bueno, cuando nosotros tenemos una conversación edificante, muchas veces la conversación está salpicando a la gente que está yendo alrededor, sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso ni una palabra corrompida, y la palabra corrompida es una palabra que va contra Dios. Por ejemplo, el pelambre. De hecho, el juicio hermano, la Biblia existe: no juzguéis ni hagáis juicio contra vuestro hermano. No estoy hablando mal de vuestro hermano, pero hay gente que lo hace. Incluso hay gente que no tiene, mire hermano, hay gente que nunca tiene una palabra positiva, siempre está hablando mal de algo y de alguien. ¿No? Y no contesté el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención, sí, porque lo contestemos. ¿Cómo lo contestemos? Con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra ignorancia. El Espíritu Santo es una persona y se entristece, hermano. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo tenía problemas con algunas personas maliciosas en la iglesia, hermano.
Esos que tiraban broma en doble sentido, que a mí muchas veces los confronté a algunos, ¿qué te pasa? Eso no es la forma en que tiene que actuar un creyente. Esas cosas como en doble sentido, sobre todo contra una hermana, tú no puedes estar haciendo eso, porque eso no es de Dios. Dice quitar la malicencia. Dice, no le podemos tener ahí el enojo, la ira, la gritería, la malicencia. Son órdenes, no son sugerencias, son órdenes. Antes de ser benigno, unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Esto que está aquí no son sugerencias, hermano, son órdenes. Y Dios te dice que te quite el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Tienes que quitarla. Ahora, ¿cómo se quitan? Bueno, yo le debo consejo, no voy a actuar así. Hermano, uno de los grandes problemas que yo tenía, y ya me queda como 2 minutos para poder terminar, uno de los grandes problemas que yo tenía era que no podía aceptar como un creyente que ya 5 años, 10 años y algunos más, eran las mismas personas que fueron cuando se convirtieron. Algunos, como digo, yo siempre digo, tenían un carácter podrido, que amargaban a toda la familia. De hecho, yo fui testigo de que se iban a sentar a comer y todo el mundo comía con el estómago apretado porque no sabían con qué estupidez iba a salir que le iba a amargar a todo el mundo. Bueno, eso no puede ser. O sea, el Evangelio está hecho para renovar, para cambiar. Y no es posible. Si tú en todos estos años no has cambiado en nada, cuestiónate. Porque cuando la Biblia dice quítese de vosotros todo eso, no es de la noche a la mañana, es un proyecto de vida. Digo yo oro al Señor para que me cambie. Cámbiame, Señor. Saca de mí la ira, la malicia, la gritería. Es una oración. Esa debe ser tu oración, más que andar pidiendo cosas. Debes pedir a Dios que te cambie, que te haga una persona diferente. Mi hermano, termino aquí porque ya me queda 1 minuto, en cualquier momento se corta la transmisión, pero quiero decirles que debe ser importante que consideremos estas cosas. No es normal andar haciendo cosas que no corresponden. Yo los bendigo, mi hermano, que el Señor le llene su gracia, que el Señor le fortalezca y repase esto. Esto no son sugerencias, es un mandato que hay que cumplir y que la gente le da poca importancia. Debe ser importante para ti como lo es para el Señor. Quítense de vosotros una orden y trabaja en eso. Ora para que Dios haga esa obra en tu corazón. Si tú estás, o que el viejo hombre sea despojado. Pero para eso se requiere voluntad y deseo, porque Dios mira tu corazón. Cuando tú lo deseas con todo tu ser, Dios contesta. Dios te habla, Dios te bendice. Y Dios lo que quiere es que tú le pidas eso. Bueno, se cortó, ¿verdad?